María Fernanda no guardaba recuerdos de sus padres. Su memoria más antigua era el persistente aroma a jabón y desinfectante del orfanato, un olor que se adhería a la ropa, a las paredes, a la propia piel, como un sello indeleble de su condición. Era un aroma clínico, aséptico, que prometía limpieza pero negaba la calidez de un hogar. El murmullo incesante de decenas de voces infantiles, una sinfonía caótica de risas, llantos, juegos y disputas, era el telón de fondo constante de su existencia. Y el tacto apresurado de las monjas, siempre divididas entre la multitud de niños a su cargo, era un recordatorio constante de que la atención individual era un lujo inalcanzable, un bien escaso que se repartía en migajas. Ella era una más, una de las muchas que permanecían en el anonimato de los pasillos, de los patios de tierra, de los dormitorios compartidos, mientras otras, con sonrisas más vivaces, rostros más agraciados o simplemente más elegibles a los ojos de los visitantes, eran llevadas a un hogar. La sensación de rechazo era una sombra constante, una compañera silenciosa que se sentaba a su lado en el comedor, que la esperaba en la cama fría por las noches, que se posaba sobre sus hombros como un manto invisible. Observaba a los padres adoptivos llegar con esperanzadoras sonrisas, con promesas tácitas de un futuro diferente, de un amor incondicional, y luego partir, llevándose consigo a un niño que nunca era ella. Con cada despedida, un fragmento de su pequeño corazón se encogía, preguntándose qué defecto tenía, qué la hacía tan fácil de pasar por alto, por qué nunca era la elegida, por qué su presencia parecía tan fácil de ignorar. Antes de continuar, quiero hacerte una pregunta. ¿Desde qué rincón del mundo nos escuchas hoy? ¿Es desde la tranquilidad de tu hogar, la prisa de tu trabajo, o en ese momento íntimo donde buscas una historia que te hable al alma? Cuéntanos en los comentarios. Y si esta historia ya está resonando contigo, te invito a darle me gusta y, lo más importante, a suscribirte a nuestro canal. Cada relato que compartimos aquí es un espejo, una ventana, una voz que te espera. No es casualidad que hayas llegado hasta aquí, es una invitación a descubrir la fuerza que habita en ti, a encontrar en nuestras narraciones el eco de tus propias batallas y triunfos. Únete a nuestra comunidad y deja que cada nueva historia te inspire a reescribir la tuya, a recordar que tu voz importa y que tu historia merece ser contada. Las monjas, en su bondad agotada y con los escasos recursos y el tiempo limitado, hacían lo que podían. Enseñaban a leer, a escribir, a coser pequeños remiendos en la ropa usada, a realizar las tareas básicas del hogar y a recitar oraciones. María Fernanda era callada, observadora, y encontraba un refugio inesperado en los libros, en las narraciones de mundos lejanos, donde los héroes siempre hallaban su lugar, donde los invisibles se volvían protagonistas de sus propias epopeyas. La pequeña biblioteca del orfanato, un cuarto polvoriento con estantes llenos de volúmenes viejos y deshojados, era su santuario personal. Allí, entre las páginas amarillentas y el olor a papel antiguo, podía ser quien quisiera. Podía soñar con una vida donde la elección fuera suya, donde su destino no estuviera sellado por la ausencia de un apellido. Pero la atención personal era un bien escaso, casi inexistente. Sus pequeños triunfos, como un bordado bien ejecutado en un paño de cocina, que pasaba desapercibido entre tantos otros, o una lección aprendida de memoria que recitaba sin errores, pasaban desapercibidos en el ajetreo diario de la institución. Aprendió a ser invisible, a no pedir, a no esperar, a no levantar la mano para no ser ignorada. Sin embargo, a pesar de todo, una dulzura innata y un asombro por la vida, una obstinada creencia en la belleza del mundo, persistían dentro de ella, como una flor que brota en el asfalto, desafiando la dureza de su entorno. Al cumplir los 18 años, María Fernanda, como todas las jóvenes que alcanzaban la mayoría de edad sin ser adoptadas, tuvo que abandonar el orfanato. No hubo una despedida emotiva, solo un paquete con sus pocas pertenencias y una bendición apresurada. Las monjas, con pesar, la ayudaron a encontrar una pequeña habitación en la parte trasera de la casa de doña Alcira,
una costurera del pueblo que necesitaba una aprendiz. Era una habitación minúscula, apenas un cubículo con una cama estrecha y un baúl donde guardaba sus escasas posesiones, pero era el primer espacio que podía llamar suyo fuera de los muros institucionales. Allí, entre patrones y telas, continuó perfeccionando sus habilidades de costura, trabajando largas horas para doña Alcira, quien era exigente pero justa, y realizando pequeños encargos adicionales para sí misma, guardando cada moneda con la obstinación de quien construye un futuro ladrillo a ladrillo. La soledad fuera del orfanato era diferente. Ya no era el bullicio de muchas voces, sino un silencio que a veces pesaba más, un silencio que la confrontaba con su propia existencia sin el amparo de una comunidad, por caótica que fuera. Pasaron algunos años, y María Fernanda, ya con 20 y pocos, consiguió un empleo mejor en la casa de la señora Eulalia, una viuda de buena posición que la empleaba para cuidar su ropa, su jardín y algunas tareas domésticas ligeras. Vivía en una pequeña habitación anexa a la casa de la señora Eulalia, más cómoda y luminosa que la anterior, pero seguía siendo un espacio prestado, un rincón que no era verdaderamente suyo. La señora Eulalia, aunque justa en su trato y a veces incluso amable, mantenía una distancia que reforzaba la posición de María Fernanda como empleada, nunca como parte de la familia. Esta distinción, aunque sutil, resonaba con los ecos de su infancia, recordándole que su valor a menudo se medía por su utilidad y no por su esencia, por lo que podía hacer y no por quién era. La señora Eulalia, sin saberlo, alimentaba en María Fernanda la necesidad de un lugar donde su presencia fuera incondicional, donde no tuviera que ganarse su derecho a existir. Un día, mientras María Fernanda organizaba un polvoriento desván, la señora Eulalia la llamó. «María Fernanda, me mudo a la ciudad. Tengo algunos muebles viejos, pero aún en buen estado que no llevaré. Una cama, una mesa, un armario. Si tienes un lugar para ellos, son tuyos». El corazón de María Fernanda dio un vuelco, un salto de alegría y asombro. Muebles, de verdad, pero no tenía un lugar propio para ellos. Ese momento fue el catalizador. Esa noche no durmió. Contó sus ahorros, que eran pocos, pero suficientes para lo que ella sabía que encontraría: una propiedad modesta. Una casita en el campo, lejos de todo, donde podría llevar los muebles de la señora Eulalia y, lo más importante, construir su propio mundo. La idea de ser la dueña de algo, de tener un lugar al que llevar cosas, de ser la única en decidir, era embriagadora. Por primera vez en su vida, María Fernanda se sintió suficiente. Se eligió a sí misma. Con 25 años, María Fernanda, con sus ahorros y la promesa de los muebles, compró la pequeña propiedad. No era una ruina total, pero sí una casa muy vieja que clamaba por innumerables reparaciones. Llegó al atardecer, con el sol tiñendo de naranja y púrpura las nubes sobre los cerros. La casita, más bien un rancho antiguo, se alzaba solitaria en medio de un terreno que la vegetación había reclamado con entusiasmo. El tejado de tejas de barro, aunque completo, mostraba varias piezas rotas o desplazadas, y las paredes de adobe, descoloridas y con grietas profundas, parecían suspirar bajo el peso de los años y el olvido. Las ventanas, sin cristales, estaban cubiertas con tablas viejas que apenas protegían del viento y de los curiosos, y la puerta de madera, carcomida por la humedad y el tiempo, colgaba de un solo gozne, emitiendo un lamento cada vez que el viento la movía, como un viejo quejido. Era sin duda un desafío monumental, una tarea que a cualquier otra persona le habría parecido insuperable, pero para María Fernanda era lo más hermoso que había visto en su vida. Era su desafío, su tarea, su promesa. Con su pequeña bolsa de lona al hombro, que contenía sus pocas pertenencias, un par de vestidos sencillos, algunos hilos y agujas, un libro de cuentos viejos que había atesorado desde la biblioteca del orfanato y el dinero justo para los primeros días, se detuvo frente a la entrada. El aire olía a tierra mojada y a hierba silvestre, un aroma profundo y terroso que nunca había conocido entre los muros del orfanato o las casas ajenas. Era el olor de la libertad, de lo salvaje, de lo auténtico.
Durante años había soñado con un lugar propio, un rincón donde nadie la comparara, donde no tuviera que esforzarse por ser la buena o la callada para ser quizás elegida. Y ahora, por primera vez, se sentía elegida. No por un padre o una madre adoptiva, no por un amigo o un amor, sino por ella misma. Había elegido este lugar, esta casa vieja, esta vida incierta, y en esa elección residía una fuerza que nunca había sabido que poseía, una fuerza silenciosa pero inquebrantable. Era suficiente. Ella era suficiente. El primer desafío fue la puerta. Después de varios intentos, forcejeando con la madera hinchada por la humedad y el gozne oxidado que se resistía, logró abrirla con un chirrido que resonó en el silencio del atardecer, un sonido que parecía romper el hechizo del tiempo. Dentro, el olor a encierro, a humedad y a polvo viejo era abrumador, una mezcla densa de olvido y tiempo que se pegaba a la garganta. La tenue luz del atardecer apenas revelaba una habitación principal, con un fogón de piedra en un rincón, cubierto de hollín y telarañas que parecían alfombras grises, colgando como fantasmas del pasado. No había muebles, solo un suelo de tierra apisonada, irregular y frío, y una oscuridad que prometía más de lo que mostraba, ocultando los verdaderos estragos del tiempo y la magnitud de la tarea que la esperaba. María Fernanda dejó su bolsa en el suelo, sintiendo el frío que subía por sus pies, y salió de nuevo. El sol ya se había ocultado por completo, y la noche caía rápidamente, trayendo consigo un frío cortante que la hizo estremecer. Lo más urgente era el agua. Había visto un pozo cerca de la entrada, cubierto por una tapa de madera podrida. Con cuidado la apartó, sintiendo el crujido de la madera bajo sus dedos. El pozo era profundo, y el agua brillaba en el fondo, oscura y quieta, como un espejo de la noche que reflejaba las primeras estrellas. No tenía balde ni cuerda, solo sus manos vacías y una sed creciente que le raspaba la garganta. Se sentó en el borde del pozo, sintiendo la piedra fría bajo sus muslos, mirando las estrellas que empezaban a aparecer en el cielo, una a una, como pequeños diamantes esparcidos sobre un terciopelo oscuro. El cansancio del viaje, la magnitud de la tarea que tenía por delante y la cruda realidad de su situación la golpearon con fuerza, amenazando con traer de vuelta la vieja desesperación. Pero en lugar de la angustia que la habría invadido en el orfanato, sintió una calma extraña, una quietud que venía de la aceptación. No había nadie que la juzgara por no saber cómo sacar agua. No había nadie que la comparara con otra niña más hábil o más fuerte. Solo estaba ella, el pozo, la inmensidad de la noche y la promesa de un nuevo comienzo. Y en esa soledad encontró una paz que nunca había experimentado, una paz que nacía de la certeza de su propia elección, de la convicción de que, por primera vez, estaba exactamente donde debía estar. El amanecer en el campo llegó con una sinfonía de sonidos que María Fernanda nunca había escuchado. El canto de los pájaros, el zumbido de los insectos que despertaban, el suave susurro del viento entre las hojas de los árboles cercanos. No era el bullicio caótico del orfanato ni el murmullo distante del pueblo, sino una melodía orgánica, viva, que la invitaba a despertar. El frío de la madrugada aún se colaba por las grietas de la casa vieja, pero ella no sentía el mismo desamparo de la noche anterior. Una nueva energía, una chispa de autonomía, ardía dentro de ella. Había una tarea a su frente, y la perspectiva de resolverla con sus propias manos, sin pedir permiso o esperar por ayuda, era un calor nuevo y estimulante. La incertidumbre seguía allí, pero ahora venía acompañada de una determinación férrea. Su primer día completo en la casita fue una danza torpe entre la necesidad apremiante y su profunda ingenuidad. La sed de la noche anterior la impulsó de nuevo al pozo. Con la luz del sol pudo ver mejor el entorno. Cerca de un viejo cobertizo desvencijado, encontró un trozo de cuerda gruesa, enredada y sucia, y un balde de metal abollado y oxidado. Parecían haber sido abandonados allí hacía años,
testigos silenciosos de vidas pasadas. Demoró un buen rato en desenredar la cuerda, sus dedos torpes y poco acostumbrados a la labor. Luego, con una concentración casi infantil, intentó entender cómo amarrar el balde de forma segura para que no se soltara en la profundidad del pozo. Después de varios intentos fallidos y con la ayuda de un nudo que recordaba haber visto hacer a un jardinero en casa de la señora Eulalia, lo logró. El siguiente desafío fue el más físico: bajar el balde y luego, con todas sus fuerzas, izarlo lleno de agua sin que la cuerda resbalara por sus manos o el balde golpeara las paredes del pozo, derramando el preciado líquido. Las manos, acostumbradas a trabajos delicados de costura, se enrojecieron, se ampollaron y dolieron con cada esfuerzo. Pero cuando la primera gota de agua fresca y cristalina tocó sus labios, sintió un sabor de victoria tan puro como el agua misma. Era la bebida más deliciosa que jamás había probado, no porque fuera diferente, sino porque la había conquistado con su propio esfuerzo. La casita era un quebracabeza de problemas. El fogón de piedra, su única fuente de calor y para cocinar, estaba cubierto de hollín y parecía entupido. María Fernanda no tenía idea de cómo encenderlo. Pasó horas recogiendo gravetos secos y hojas caídas de los árboles cercanos, intentando en vano hacer una chispa con 2 piedras que encontró en el patio. La frustración crecía con cada intento fallido. El humo la hacía toser, y el olor a quemado llenaba el aire sin que una llama digna apareciera. Finalmente, recordando una lección de las monjas sobre la paciencia y la observación, notó un pequeño orificio en la base del fogón, cubierto por ceniza. Lo desobstruyó con un palo, y al intentar de nuevo, una pequeña llama titubeante finalmente prendió, lamiendo los gravetos. El calor que emanaba era débil, pero era suyo. Preparó un té de hierbas secas que había traído, y el calor de la taza entre sus manos fue un consuelo inmenso, una pequeña victoria contra el frío y la soledad. Con el estómago algo reconfortado, María Fernanda se dedicó a una inspección más detallada de su nuevo hogar. La magnitud de los reparos era abrumadora. El tejado, aunque no colapsado, tenía varias tejas rotas y desplazadas que dejaban pasar la luz del sol en finos haces, prometiendo goteras con la próxima lluvia. Las paredes de adobe, aunque sólidas en su estructura, mostraban grietas profundas que necesitaban ser selladas. Las ventanas, sin cristales, eran meros huecos cubiertos por tablas viejas que apenas protegían del viento y el frío. El suelo de tierra apisonada era irregular y levantaba polvo con cada paso. La sensación de abrumación la invadió por un momento, un eco de la pequeña María Fernanda que se sentía incapaz. Pero luego la determinación regresó. No era una ruina, era una casa esperando ser restaurada, y ella era la única que podía hacerlo. A los pocos días, llegó la carreta con los muebles de la señora Eulalia. El carretero, un hombre robusto y silencioso, los descargó con rapidez, mirándola con una mezcla de curiosidad y extrañeza. María Fernanda, con todas sus fuerzas, arrastró la cama, la mesa y el armario al interior. La cama, aunque sencilla, era un lujo comparada con el camastro del orfanato o el colchón de paja de sus primeros cuartos. La mesa, con sus patas robustas, prometía un lugar para comer y trabajar. El armario, aunque viejo, ofrecía un espacio para guardar sus pocas pertenencias. La casa, antes vacía y resonante, comenzó a adquirir una nueva personalidad con la presencia de estos objetos. Cada mueble colocado era un paso más hacia la creación de su propio espacio, un ancla en su nueva vida. Los primeros días se sucedieron en un aislamiento casi total. La soledad del campo era diferente a la del orfanato o el pueblo. Aquí no había voces distantes, solo el viento, los animales y el silencio. Los ruidos extraños de la noche, el crujido de la madera, el ulular de un búho, el susurro de las hojas, se magnificaban en la oscuridad, alimentando su imaginación y sus viejos miedos. La voz interior de la duda, esa que le decía que no era suficiente, que no lo lograría, que estaba sola, intentaba resurgir. Pero María Fernanda la combatía con trabajo, con la concentración en cada pequeña tarea. Decidió explorar el terreno que rodeaba su casa.
Era un pedazo de tierra fértil, aunque descuidado con arbustos silvestres y hierbas altas. Vio el potencial para una huerta, un sueño que había cultivado en secreto mientras cuidaba el jardín de la señora Eulalia. Pero su ignorancia sobre la agricultura era casi total. ¿Qué sembrar? ¿Cuándo? ¿Cómo preparar la tierra? Con la esperanza de aprender, sembró algunas semillas de maíz y frijol que había comprado en el pueblo, sin mucha técnica, solo con la fe de que la tierra sería generosa. Los primeros intentos fueron, como era de esperar, un fracaso. Las semillas no brotaron, o si lo hicieron, las pequeñas plántulas fueron devoradas por insectos o el sol implacable. La tierra, pensó, era más compleja de lo que parecía. La escasez de dinero para herramientas y materiales era una preocupación constante. Sus ahorros se agotaban rápidamente en comida y en los pocos clavos y maderas que había comprado. Su única fuente de ingresos era su habilidad para coser. Había traído consigo sus agujas e hilos, y por las noches, a la luz de una vela, comenzaba a bordar pequeños paños de cocina con motivos florales, esperando poder venderlos en el pueblo. Era un trabajo lento, minucioso, pero cada puntada era una meditación, una forma de construir belleza con sus propias manos. Un día, mientras trabajaba en el tejado, intentando sin éxito reemplazar una teja rota, vio una figura a caballo en la distancia. Era un hombre, robusto, con un sombrero de ala ancha, que la miró con una mezcla de curiosidad y desconfianza antes de seguir su camino sin detenerse. María Fernanda sintió un escalofrío. Era el primer contacto humano en días, y reforzaba su sensación de ser una forastera, una intrusa en un mundo que no la conocía. La soledad volvió a apretar, pero esta vez, en lugar de encogerse, María Fernanda apretó los labios y volvió a su tarea. No se rendiría. Este era su lugar y lo haría suyo, un esfuerzo a la vez. Los días se sucedían, marcados por el ritmo implacable del sol y la luna, y por el constante esfuerzo de María Fernanda. Había logrado estabilizar la situación más urgente en su casita. El agua del pozo era una bendición constante, y el fogón de piedra, aunque caprichoso, le permitía preparar comidas sencillas aunque repetitivas. Sin embargo, la magnitud de los reparos pendientes en la casa y la obstinada resistencia de la tierra a sus intentos de cultivo la confrontaban con una realidad ineludible. Necesitaba más que solo su fuerza de voluntad. Necesitaba herramientas adecuadas, materiales de construcción que sus manos no podían fabricar y quizás lo más importante, conocimiento. Esa sabiduría práctica que solo se adquiere con la experiencia o la guía de otros. Sus ahorros, que se habían sentido como un tesoro al principio, ahora menguaban con cada compra de clavos, un trozo de madera o un puñado de semillas que no prosperaban. La necesidad de vender sus bordados se hizo imperiosa, no solo para subsistir, sino para sentirse útil, para que su talento tuviera un propósito más allá de su propia satisfacción. Con el corazón latiéndole con una mezcla de ansiedad y determinación, María Fernanda preparó su primera incursión al pueblo con un propósito comercial. Había seleccionado con esmero algunos de sus paños de cocina bordados con delicados motivos florales y un par de pequeños manteles que había terminado con puntadas finas y uniformes. Cada hilo, un reflejo de su paciencia y su anhelo de belleza. Los envolvió cuidadosamente en un paño limpio y los guardó en su bolsa de lona, junto con las pocas monedas que le quedaban, su último recurso antes de la desesperación. El camino hasta el pueblo era largo y el sol de la mañana ya empezaba a calentar con intensidad, haciendo que el polvo se levantara con cada paso. Cada paso era un acto de fe, un desafío a su timidez innata y a la voz interior que le susurraba que nadie querría sus humildes creaciones. Al llegar a la plaza del mercado, María Fernanda se sintió abrumada. El bullicio era ensordecedor, voces de vendedores pregonando sus productos con energía contagiosa, el cacareo de gallinas en jaulas, el balido de cabras atadas, el aroma a especias exóticas, frutas maduras y pan recién horneado que se mezclaban en una sinfonía olfativa. Era un torbellino de vida que contrastaba drásticamente con la quietud de su campo
y la soledad de su casita. Se sentía pequeña e invisible de nuevo, una sensación que creía haber dejado atrás, pero que la envolvía como un manto pesado. Caminó con la cabeza gacha, intentando pasar desapercibida, buscando un rincón donde pudiera extender sus productos sin llamar demasiado la atención. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en el puesto de pan de doña Rosa. El aroma a pan fresco era irresistible. María Fernanda se acercó con cautela. Doña Rosa era una mujer de mediana edad, de brazos fuertes y rostro enmarcado por una sonrisa franca, que atendía a sus clientes con una eficiencia amable. María Fernanda compró un par de hogazas, sintiendo el calor del pan a través del papel. Doña Rosa, con su mirada perspicaz, notó la timidez de la joven y sus manos, aunque limpias, mostraban las marcas del trabajo duro. «Eres nueva por aquí, ¿verdad, muchacha?», preguntó doña Rosa, con una voz cálida pero directa. María Fernanda asintió, apenas capaz de murmurar una respuesta. «Vivo en la casita vieja, camino al cerro», explicó. Doña Rosa asintió. «Esa casa lleva años sola. Mucho trabajo te espera. Pero tienes buenas manos, se ve. Si necesitas algo, ya sabes dónde encontrarme». Sus palabras, aunque pocas, fueron un bálsamo inesperado para el alma solitaria de María Fernanda. Animada por esa pequeña interacción, María Fernanda continuó su recorrido. Necesitaba semillas y, si era posible, algún consejo para su huerta. Su búsqueda la llevó a un puesto más apartado, donde una anciana de ojos penetrantes y cabello blanco, trenzado, vendía hierbas medicinales y semillas de todo tipo. Era doña Benedita, la curandera y sabia del pueblo, una figura respetada y un tanto enigmática. María Fernanda se acercó con reverencia. «Buenos días, señora. Busco semillas para una huerta, pero no tengo mucha experiencia». Doña Benedita la observó con una mirada que parecía leerle el alma. «La tierra es generosa, muchacha, pero exige paciencia y respeto, y saber escucharla». Le entregó un puñado de semillas de calabaza y frijol, junto con un pequeño atado de hierbas para fortalecer el espíritu. No todo crece con la misma prisa, y no todo lo que parece malo, lo es. El campo tiene sus secretos, y el pueblo, los suyos. Ten cuidado con los ojos curiosos. Sus palabras, cargadas de un doble sentido, dejaron a María Fernanda pensativa. Con las semillas y el pan en su bolsa, María Fernanda buscó un rincón discreto en el mercado para extender sus bordados. Los colocó con cuidado sobre un paño, esperando que alguien se fijara en ellos. Al principio la gente pasaba de largo, absorta en sus compras, y la familiar sensación de ser invisible volvía a oprimirla. María Fernanda sentía la vergüenza subir por su cuello, el temor al rechazo. Pero luego, una mujer se detuvo y luego otra. Admiraron la delicadeza de su trabajo, la finura de las puntadas, la originalidad de los diseños. Una de ellas, una joven madre llamada Elena, le encargó un pequeño bordado para la ropa de su bebé, un motivo de corderitos. María Fernanda aceptó con una alegría contenida, sintiendo que un pequeño hilo de esperanza se tejía en su nueva vida. Era su primer encargo, su primera venta, su primera validación fuera de los muros del orfanato, un reconocimiento de su talento que no venía de la caridad, sino del valor de su trabajo. El regreso a casa fue menos pesado. La bolsa estaba más ligera, pero su corazón más lleno. Había dado un pequeño paso hacia la integración, había encontrado dos almas amables que le habían ofrecido una pizca de humanidad y había conseguido su primer encargo. La esperanza renovada la impulsó a intentar los primeros reparos en la casa con las pocas herramientas que había comprado. Con un martillo y algunos clavos, intentó fijar una tabla suelta en la ventana. La madera vieja se astillaba, el martillo se le escapaba de las manos, pero la satisfacción de cada avance, por pequeño que fuera, era inmensa. Logró asegurar una de las ventanas, y aunque el trabajo no era perfecto, la sensación de haberlo hecho ella misma era una victoria personal, un pequeño triunfo contra la adversidad. Por la noche, a la luz parpadeante de la vela, María Fernanda comenzó el bordado para el bebé de Elena. Cada puntada era un acto de concentración, una forma de canalizar su energía y su esperanza. Mientras trabajaba,
pensaba en las palabras de doña Benedita, en la paciencia que el campo exigía. Se dio cuenta de que su propia vida, su propia reconstrucción, también requeriría esa misma paciencia. No podía esperar que todo floreciera de la noche a la mañana. La casa, la huerta, su lugar en el mundo, todo se construiría puntada a puntada, ladrillo a ladrillo, con la misma dedicación que ponía en sus bordados. La soledad de la noche ya no era tan opresiva. Ahora venía acompañada de la promesa de un futuro que ella misma estaba tejiendo, un futuro donde su existencia no sería invisible, sino una parte vibrante del tapiz de la vida. Los días se transformaron en semanas, y María Fernanda se sumergió en una rutina agotadora pero gratificante. Las mañanas las dedicaba a la casa y a la huerta, aprendiendo a la fuerza los rudimentos de la vida en el campo. Cada clavo que lograba fijar, cada tabla que conseguía enderezar, cada puñado de tierra que removía con la azada que había comprado con sus primeras ganancias, era una pequeña victoria contra la inmensidad de la tarea. Las tardes y noches las dedicaba a la costura, sus dedos ágiles tejiendo patrones en la tela, cumpliendo los encargos que empezaban a llegar lentamente del pueblo. La joven madre, Elena, había quedado encantada con el bordado para su bebé y había recomendado a María Fernanda a sus amigas. Poco a poco, su nombre empezaba a circular asociado a la delicadeza y la calidad de su trabajo. Fue una mañana, mientras María Fernanda luchaba con una viga podrida del porche que amenazaba con ceder, que escuchó el sonido de un caballo acercándose. El mismo hombre robusto que había visto pasar días atrás se detuvo frente a su casa. Era Joaquim, el campesino de la mirada curiosa y el sombrero de ala ancha. Bajó del caballo con una agilidad sorprendente para su corpulencia, llevando en una mano un balde de leche fresca y en la otra un atado de leña seca. María Fernanda se irguió, sintiendo la familiar timidez pero también una punzada de curiosidad. «Buenos días, señorita», dijo Joaquim, su voz grave pero amable, con un acento marcado por el campo. «Mi nombre es Joaquim. Vi que se mudó hace unas semanas. Mi casa está un poco más allá, por el camino del arroyo. Mi madre, doña Benedita, me pidió que le trajera esto. Dice que una mujer sola en el campo necesita ayuda y que la leche fresca siempre viene bien». María Fernanda sintió un calor inesperado en el pecho. La mención de doña Benedita le dio confianza. «Buenos días, Joaquim. Soy María Fernanda. Muchas gracias. Es usted muy amable. Y su madre también». Aceptó la leche y la leña, sintiendo el peso reconfortante de la ayuda. Joaquim no se fue de inmediato. Sus ojos, amables y observadores, recorrieron la casa, deteniéndose en la viga podrida. «Esa viga no aguantará mucho más, señorita. Si quiere, puedo ayudarla a cambiarla. Tengo algunas maderas en mi rancho que le servirían». María Fernanda dudó. La idea de aceptar ayuda, de depender de alguien, le resultaba extraña y un poco incómoda. Toda su vida había aprendido a valerse por sí misma, a no pedir. Pero la viga era un problema serio, y sus intentos habían sido inútiles. «Se lo agradecería mucho, Joaquim. No sé cómo hacerlo sola». Joaquim sonrió, una sonrisa que le iluminó el rostro. «No hay problema. Vuelvo por la tarde con las herramientas». Y sin más, montó su caballo y se alejó, dejando a María Fernanda con una sensación de alivio y una extraña calidez. Por la tarde, Joaquim regresó, no solo con herramientas, sino con su hermano menor, Pedro, un joven fuerte y silencioso. Juntos, con una eficiencia que asombró a María Fernanda, desmontaron la viga vieja, prepararon la nueva y la colocaron en su lugar. El trabajo fue duro, pero en pocas horas el porche estaba seguro de nuevo. María Fernanda los observaba, fascinada por la destreza y la fuerza de esos hombres de campo. Les ofreció un té caliente y unas galletas que había horneado. Mientras bebían, Joaquim le dio algunos consejos sobre la huerta, sobre cómo preparar la tierra para la próxima siembra, sobre los ciclos de la luna para el cultivo. Pedro, aunque callado, le mostró cómo afilar una azada. María Fernanda escuchaba con avidez, absorbiendo cada palabra, cada gesto. La ayuda de Joaquim y Pedro marcó un punto de inflexión.
no solo por el trabajo físico, sino por la sensación de no estar completamente sola. Joaquim comenzó a visitarla con más frecuencia, trayendo pequeños obsequios de la huerta de su familia, ofreciendo consejos a veces solo para conversar un rato. María Fernanda, poco a poco, empezó a confiar en él, a ver en su presencia una amistad sincera y desinteresada. Él la escuchaba con atención, cuando ella hablaba de sus pequeños triunfos en la costura o de sus frustraciones con la tierra. Sin embargo, la presencia de María Fernanda en el campo y su creciente independencia no pasaron desapercibidas en el pueblo. No todos la veían con la misma amabilidad de doña Benedita o Joaquim. Don Ramiro, el tendero del pueblo, un hombre de mediana edad con una mirada astuta y una reputación de ser un poco usurero, había notado el aumento de los encargos de costura de María Fernanda. Él era el principal proveedor de telas e hilos en el pueblo y no le gustaba la idea de que una forastera pudiera prosperar sin su control. Un día, cuando María Fernanda fue al pueblo a comprar hilo y algunas telas, don Ramiro la recibió con una sonrisa forzada. «Ah, señorita María Fernanda, veo que sus bordados están teniendo éxito. Me alegro por usted. Pero, ¿sabe? El hilo que usa ese de seda es muy caro, y las telas que le vendo son de la mejor calidad. Quizás debería considerar usar materiales más económicos si quiere mantener sus precios competitivos. Hay otras costureras en el pueblo que no pueden darse esos lujos». Sus palabras, aunque aparentemente un consejo, llevaban un tono de advertencia, una velada amenaza. María Fernanda sintió un escalofrío. Era la primera vez que alguien la confrontaba directamente con su éxito, intentando minar su confianza. «Mis clientes valoran la calidad de mi trabajo, don Ramiro», respondió María Fernanda, intentando mantener la voz firme, aunque por dentro sentía la vieja inseguridad. «Y la calidad se paga. Siempre he usado los mejores materiales que puedo permitirme». Don Ramiro sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Claro, claro. Solo un consejo. El campo es un lugar pequeño, señorita. La gente habla, y a veces la gente no ve con buenos ojos a quienes llegan de fuera y prosperan demasiado rápido». María Fernanda salió de la tienda con el corazón encogido. Las palabras de don Ramiro resonaron en su mente, trayendo de vuelta los ecos de su infancia en el orfanato, la sensación de ser una intrusa, de no pertenecer. La desconfianza y la envidia eran sombras que empezaban a cernirse sobre su pequeño mundo. Se dio cuenta de que su camino no sería solo una lucha contra la naturaleza y la casa vieja, sino también contra las complejidades y las mezquindades de la naturaleza humana. Pero al mirar el camino que la llevaba de vuelta a su casita, a su huerta incipiente, a la viga recién reparada por Joaquim, sintió una chispa de resistencia. No había llegado tan lejos para rendirse ante las palabras de un tendero. Este era su lugar, y lo defendería. Las palabras de don Ramiro se clavaron en el alma de María Fernanda como pequeñas espinas, reabriendo la vieja herida de la no pertenencia, de ser una forastera. La noche siguiente, el silencio del campo, que antes le había parecido una bendición, ahora se sentía cargado de una nueva amenaza, una inquietud que no venía de la naturaleza, sino de la malicia humana. Se preguntó si había cometido un error al venir, si su sueño de un lugar propio estaba condenado a ser invadido por la desconfianza y la envidia. Sin embargo, la determinación que había forjado en el orfanato, esa resistencia silenciosa y obstinada, empezó a bullir de nuevo. No se dejaría intimidar. Su casita, su huerta, su trabajo, todo era un reflejo de su esfuerzo y su voluntad, y no permitiría que nadie lo empañara. Al día siguiente, María Fernanda decidió enfrentar el problema de las ventanas desvencijadas con una nueva estrategia. La viga del porche estaba sólida, pero las ventanas seguían siendo un punto débil. Con las pocas herramientas que tenía y los conocimientos básicos que Joaquim le había compartido, empezó a desarmar una de las ventanas más dañadas. Era un trabajo lento y frustrante. La madera podrida se astillaba. Los clavos oxidados se resistían, pero María Fernanda trabajó incansablemente, aplicando la mezcla de barro y paja
para rellenar las grietas de las paredes alrededor del marco, y luego intentando ajustar las tablas de madera que había conseguido. Era un trabajo sucio y agotador, pero cada capa de barro, cada tabla que lograba fijar, era un acto de afirmación, una forma de decir, esta casa es mía, y la protegeré. Mientras trabajaba, pensaba en las palabras de doña Benedita sobre la paciencia y la sabiduría de la tierra. La tierra no juzgaba, solo respondía al esfuerzo. Joaquim, fiel a su palabra, regresó unos días después, esta vez con algunas herramientas prestadas y un saco de cal. Vi que estaba trabajando en las ventanas. Dijo con su habitual tono práctico, la cal ayudará a proteger el adobe de la humedad, y estas herramientas le harán el trabajo más fácil. Traje también unos trozos de vidrio que me sobraron de un arreglo en mi casa. Quizás les sirvan para los cristales rotos. María Fernanda sintió una gratitud inmensa. La ayuda de Joaquim no era caridad, sino una colaboración, un reconocimiento tácito de su esfuerzo y su capacidad. Juntos trabajaron durante horas, reparando los marcos de las ventanas, blanqueando las paredes con la cal y con mucho cuidado, colocando los nuevos cristales. La conversación fluía de forma natural. Joaquim compartiendo conocimientos sobre el campo, María Fernanda hablando de sus bordados y de su deseo de hacer florecer la huerta. En cada gesto de ayuda, en cada palabra compartida, el lazo entre ellos se fortalecía, tejiéndose con hilos de respeto y admiración mutua. María Fernanda se dio cuenta de que Joaquim no solo la ayudaba con la casa, sino que también la ayudaba a construir su confianza, a creer en sus propias capacidades. Mientras tanto, en el pueblo, los chismes sobre la forastera no tardaron en circular. Don Ramiro, con su lengua afilada, se encargaba de avivar las llamas. Esa mujer de la casita vieja, decía a sus clientes, con un tono de desprecio, viene de la ciudad, no sabe nada del campo, y ya está haciendo negocios con sus bordados. ¿Quién sabe de dónde sacó el dinero para comprar esa tierra? Y ahora Joaquim, el hijo de Benedita, anda por allí ayudándola. ¡Qué descaro! Seguro que lo tiene embrujado con sus artes de ciudad. Los rumores llegaban a oídos de doña Rosa y doña Benedita, quienes, aunque discretas, no eran ajenas a la malicia del pueblo y a la forma en que la envidia podía corroer el espíritu de la gente. Un día María Fernanda fue al mercado a vender sus bordados y a comprar algunas provisiones. Notó las miradas furtivas, los susurros que cesaban a su paso, las sonrisas falsas que ocultaban el juicio. Se sintió expuesta, vulnerable, como en los días del orfanato. Cuando se acercó al puesto de don Ramiro para comprar hilo, él la recibió con una sonrisa condescendiente, casi burlona. «Ah, señorita María Fernanda, veo que sigue con sus bordados. Me han dicho que Joaquim le está ayudando mucho. Es un buen muchacho, pero debería tener cuidado. La gente del campo es sencilla, pero no tonta. No les gusta que los de fuera vengan a cambiar sus costumbres, y menos aún que se aprovechen de la bondad de nuestros jóvenes». Sus palabras eran un ataque velado, una forma de recordarle su condición de intrusa y de insinuar que se estaba aprovechando de Joaquim. María Fernanda sintió la sangre hervir en sus venas. La vieja María Fernanda se habría encogido, habría bajado la mirada, habría huido, pero la nueva María Fernanda, la que había sacado agua del pozo con sus propias manos, había reparado su porche y sus ventanas, y había sembrado una huerta, se irguió. «Don Ramiro», dijo con voz clara y firme, sorprendiéndose a sí misma por la seguridad en su tono. «Joaquim es un buen vecino y yo soy una mujer trabajadora. No he venido a cambiar las costumbres de nadie, solo a construir mi propio hogar con mi esfuerzo. Y si la gente del campo es sencilla, también es honesta y sabe reconocer el trabajo. Y yo también lo soy». La respuesta de María Fernanda dejó a don Ramiro sin palabras por un momento. Su sonrisa se desvaneció. Su rostro se contrajo en una mueca de sorpresa y rabia contenida. En ese instante, doña Rosa, que estaba comprando pan cerca, se acercó. «Don Ramiro», dijo con su voz fuerte y resonante, que no admitía réplica, «la señorita María Fernanda hace los bordados más finos que he visto en años, y su tienda está llena de gente que los compra.
La honestidad y el buen trabajo siempre son bienvenidos, vengan de donde vengan. Y la bondad de Joaquim es algo que él elige dar, no algo de lo que se aprovechen. Doña Benedita, que también estaba cerca, asintió con la cabeza. Su mirada sabia y penetrante clavada en don Ramiro, un claro mensaje de que no toleraría la malicia. La intervención de las dos mujeres fue un escudo inesperado para María Fernanda, un claro mensaje a don Ramiro de que no estaba sola y que su trabajo era valorado. María Fernanda sintió un alivio inmenso, una oleada de gratitud hacia esas dos mujeres que, sin saberlo, se habían convertido en sus primeras defensoras. Había encontrado aliados en la comunidad, personas que veían más allá de su condición de forastera, que reconocían su valor y su esfuerzo. Comprendió que la desconfianza y la envidia eran parte de la vida, pero que la solidaridad y el respeto también existían y que eran fuerzas poderosas. Salió del mercado con la cabeza en alto, el corazón más ligero. La lucha no había terminado, pero ya no estaba sola. Había defendido su espacio no solo físico, sino también moral, y en el proceso había fortalecido los lazos con quienes la aceptaban y la valoraban. Las semanas siguientes, María Fernanda se dedicó con renovado fervor a su huerta. Las palabras de doña Benedita sobre la paciencia y la observación resonaban en su mente, y las lecciones de Joaquim se habían convertido en su guía. Empezó a estudiar la tierra con una curiosidad casi científica, a entender sus ciclos, a observar cómo el sol caía sobre ella y cómo el viento la acariciaba. Con la ayuda de Joaquim, quien le enseñó a preparar la tierra con abono natural, a hacer surcos profundos y a identificar las mejores semillas para cada estación, la huerta comenzó a transformarse de un terreno descuidado en un vergel prometedor. Los pequeños brotes verdes que antes habían sido devorados o se habían marchitado, ahora se alzaban con fuerza, prometiendo una cosecha abundante de calabazas, frijoles, maíz y hierbas medicinales. María Fernanda sentía una conexión profunda con la tierra, una conexión que nunca había experimentado con nada ni nadie. Era un lenguaje silencioso, una promesa de vida que respondía a su esfuerzo y a su cuidado, un espejo de su propia transformación. La relación con Joaquim se profundizaba con cada visita. Él no solo le traía leche o leña, sino que se quedaba a ayudarla con los trabajos más pesados de la casa o la huerta, siempre con una disposición tranquila y una sonrisa amable. Juntos, repararon el tejado por completo, reemplazando las tejas rotas con otras nuevas que Joaquim había conseguido en una hacienda vecina, asegurando que la casa estuviera protegida de las lluvias. Levantaron una cerca robusta alrededor de la huerta para protegerla de los animales del campo. En cada tarea compartida, María Fernanda descubría nuevas facetas de Joaquim, su paciencia infinita, su fuerza tranquila, su conocimiento profundo del campo y su respeto por la naturaleza. Él no hablaba mucho de sus sentimientos, pero sus acciones eran elocuentes, un lenguaje de cuidado y protección que María Fernanda, por primera vez, empezaba a entender. María Fernanda, por su parte, empezó a compartir más de sí misma, no con palabras grandilocuentes, sino con la confianza que depositaba en él, con las sonrisas que le dedicaba, con la forma en que sus ojos se iluminaban cuando él llegaba. Un día, mientras trabajaban en la huerta, desmalezando entre las hileras de maíz, Joaquim se detuvo y la miró con una expresión de admiración. «María Fernanda», dijo, su voz suave, «su huerta está floreciendo de una manera que nunca había visto. Es como si la tierra supiera que usted la ama y le responde con generosidad». María Fernanda sintió un rubor en sus mejillas, una calidez que se extendía por su pecho. Nunca nadie le había dicho algo tan hermoso, tan personal. «Es gracias a su ayuda, Joaquim», respondió, su voz apenas un susurro, «y a los consejos de su madre. Sin ustedes, esto no sería posible». La huerta no era lo único que florecía. Los bordados de María Fernanda también ganaban fama. Las mujeres del pueblo, especialmente Elena y sus amigas, se habían convertido en sus clientas fieles, admirando la originalidad y la delicadeza de sus diseños.
Sus motivos, inspirados en las flores silvestres y los paisajes del campo que ahora la rodeaban, eran únicos y llenos de vida, un reflejo de su propia alma. María Fernanda empezó a recibir encargos de pueblos vecinos, lo que le permitía comprar mejores materiales y poco a poco ahorrar un poco más de dinero. Su independencia económica crecía, lo que le daba una seguridad que nunca había conocido, una libertad que le permitía soñar con un futuro aún más brillante. Ya no era solo la mujer que vivía en la casita vieja, era María Fernanda, la bordadora, la campesina, la mujer que estaba construyendo su propio destino con cada puntada y cada semilla. Sin embargo, la prosperidad de María Fernanda no pasó desapercibida para don Ramiro. Su envidia crecía con cada nuevo encargo que María Fernanda recibía, con cada historia de éxito que llegaba a sus oídos. Empezó a subir los precios de las telas y los hilos que le vendía, intentando ahogar su negocio. «El transporte es caro, señorita», decía con una sonrisa falsa que no engañaba a María Fernanda. «Y la demanda de estos materiales finos ha subido. Es el mercado, usted sabe. Si quiere mantener sus precios competitivos, quizás deba buscar otras opciones». María Fernanda, aunque frustrada por la mezquindad de don Ramiro, no se dejó vencer. Empezó a buscar proveedores en otros pueblos, incluso a teñir sus propios hilos con tintes naturales que doña Benedita le había enseñado a preparar utilizando raíces, hojas y flores del campo. Era más trabajo, pero le permitía mantener la calidad y los precios de sus bordados y le daba una satisfacción adicional al ser completamente autosuficiente. La relación con doña Benedita también se fortalecía, transformándose en un vínculo casi filial. María Fernanda la visitaba con frecuencia, no solo para pedir consejos sobre la huerta o los tintes, sino para compartir un mate y conversar. Doña Benedita, con su sabiduría ancestral y su mirada penetrante, se había convertido en una figura materna para María Fernanda, una guía que le ofrecía no solo conocimientos prácticos, sino también apoyo emocional y una comprensión profunda de la vida. Le contaba historias del campo, de las mujeres que habían vivido allí antes, de la fuerza de la naturaleza y de la importancia de la comunidad. María Fernanda, que nunca había tenido una figura así en su vida, absorbía cada palabra, sintiendo que, por primera vez, tenía raíces, que pertenecía a una historia más grande que la suya, a una tradición de mujeres fuertes y sabias. Una tarde, mientras María Fernanda regresaba de casa de doña Benedita, vio a don Ramiro hablando con un grupo de hombres en la plaza del pueblo. Al verla, don Ramiro hizo un comentario en voz alta, lo suficientemente audible para que ella lo escuchara. «Ahí va la forastera, con sus aires de grandeza. Ya se cree la dueña de todo el campo. Y con ese Joaquim siempre detrás. ¡Qué vergüenza! Seguro que lo tiene embrujado con sus artes de ciudad». Los hombres rieron, algunos con incomodidad, otros con malicia. María Fernanda sintió la humillación, la rabia, la vieja sensación de ser el blanco de burlas. Pero esta vez, en lugar de bajar la mirada y acelerar el paso, se detuvo. Miró a don Ramiro directamente a los ojos, su postura firme, su voz clara. «Mi trabajo es honesto, don Ramiro», dijo con una autoridad que sorprendió a todos. «Y mi amistad con Joaquim es sincera y respetuosa. No tengo nada de qué avergonzarme. Y si usted tiene algo que decir, dígalo de frente, no a mis espaldas». Luego, sin esperar respuesta, siguió su camino, la cabeza en alto. La vieja María Fernanda se habría escondido. La nueva María Fernanda se defendía, no solo a sí misma, sino también a Joaquim y a la dignidad de su trabajo. El verano avanzaba, y con él una sequía inusual empezó a cernirse sobre la región. Los días se volvieron más largos y calurosos, el sol quemaba la tierra con una intensidad implacable, y las lluvias, que solían ser abundantes en esa época del año, simplemente no llegaban. Los arroyos comenzaron a secarse, los pastos se volvieron amarillos y quebradizos, y la preocupación se extendió por el pueblo como una sombra ominosa. Los campesinos, acostumbrados a los caprichos del clima, sabían que una sequía prolongada podía significar la ruina de sus cosechas
y la pérdida de sus animales, amenazando su subsistencia y su forma de vida. María Fernanda, aunque inexperta en la magnitud de tales fenómenos, observaba con creciente inquietud cómo su huerta, que tanto esfuerzo le había costado hacer florecer, empezaba a sufrir. Las hojas de sus plantas se marchitaban, la tierra se agrietaba en pequeños mosaicos de sequedad, y el pozo, su fuente de vida, mostraba un nivel de agua cada vez más bajo. Recordó las palabras de doña Benedita sobre la importancia de la conservación del agua, y empezó a aplicar todas las técnicas que había aprendido. Regaba al amanecer y al atardecer para evitar la evaporación. Cubría la tierra con paja y hojas secas para retener la humedad y priorizaba las plantas más resistentes, sacrificando las más débiles para salvar el resto. Sin embargo, la magnitud de la sequía era abrumadora, y María Fernanda sentía la impotencia ante la fuerza de la naturaleza, una fuerza que no podía controlar. Joaquim, que visitaba a María Fernanda con más frecuencia, compartía su preocupación. «Esta sequía es de las peores que he visto en años, María Fernanda», dijo una tarde, mientras observaban la huerta sedienta, el aire denso y pesado. «Si no llueve pronto, las cosechas se perderán, y el ganado empezará a sufrir». El río está bajando a niveles críticos. Su voz, normalmente tranquila y serena, revelaba una profunda inquietud, una sombra de desesperación. María Fernanda, a su vez, le contó sus miedos más profundos, la posibilidad de perder todo lo que había construido con tanto esfuerzo, de que su sueño se desvaneciera bajo el sol implacable. Era la primera vez que compartía sus vulnerabilidades de forma tan abierta, y la confianza entre ellos se profundizó aún más, forjándose en la adversidad. La situación en el pueblo se volvió tensa. Los ánimos estaban caldeados, las reservas de agua disminuían, y los conflictos por el acceso a los pocos arroyos que aún corrían empezaron a surgir entre los vecinos. Don Ramiro, aprovechando la situación, comenzó a especular con los precios de los alimentos y el forraje para los animales, aumentando la desesperación de la gente. «Es la ley del mercado», decía con su habitual cinismo, mientras acumulaba ganancias a costa del sufrimiento ajeno. María Fernanda, con su pequeña huerta aún produciendo algo gracias a sus esfuerzos y a la resistencia de las semillas de doña Benedita, se convirtió en un blanco de miradas. Algunos la admiraban, otros la envidiaban, y don Ramiro no perdía oportunidad de sembrar dudas sobre su suerte o sus artes de ciudad. Una tarde el cielo, que había estado despejado y azul durante semanas, comenzó a oscurecerse de forma dramática. Nubes negras y densas se acumularon en el horizonte, trayendo consigo un viento fuerte y racheado que levantaba polvo y hojas secas. Los animales se inquietaron, y la gente del pueblo corrió a sus casas, sabiendo que se avecinaba una tormenta. Pero no era una tormenta de lluvia, sino una tormenta de viento y polvo, un fenómeno conocido en la región como la furia del campo seco. María Fernanda, en su casita, se preparó para lo peor. Cerró las ventanas que había reparado con tanto esmero, asegurando los postigos. La viga del porche, ahora sólida y firme gracias al trabajo con Joaquim, resistía el embate del viento, pero el tejado, a pesar de los reparos, seguía siendo vulnerable. El viento aullaba con furia, golpeando la casa con una violencia inusitada. María Fernanda escuchó el crujido de la madera y el sonido de las tejas que se desprendían, volando por los aires como hojas secas. El polvo se colaba por cada rendija, cubriendo todo con una capa fina y asfixiante. María Fernanda se acurrucó en un rincón, sintiendo la casa temblar, el miedo helándole la sangre. Era la fuerza de la naturaleza en su máxima expresión, y ella era solo una pequeña figura frente a su inmensidad. La tormenta duró horas, una eternidad de viento y ruido. Cuando finalmente amainó y el silencio regresó, María Fernanda se atrevió a salir. El paisaje era desolador. El tejado de su casita tenía varias tejas arrancadas, dejando grandes agujeros por donde se veía el cielo. La cerca de la huerta estaba derribada en varios tramos y algunas de sus plantas más jóvenes habían sido arrancadas de raíz por el viento. El pozo, aunque intacto, parecía aún más bajo.
María Fernanda sintió una oleada de desesperación. Todo su esfuerzo, todo lo que había construido, parecía haber sido arrasado en una sola noche. Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo finalmente brotaron, calientes y amargas. Se sentó en el suelo, entre los escombros, sintiendo el peso de la derrota. La voz del orfanato, esa que le decía que nunca sería suficiente, que nunca tendría un lugar, regresó con fuerza susurrándole que se rindiera. ¿Para qué seguir luchando si la naturaleza o el destino siempre la golpearían? Mientras María Fernanda contemplaba la ruina, sintiendo el peso de la derrota, escuchó el sonido de un caballo. Era Joaquim. Al ver el estado de la casa y la huerta, su rostro se contrajo en una expresión de profunda preocupación. Bajó del caballo y se acercó a María Fernanda, quien aún estaba sentada en el suelo, con la mirada perdida. «María Fernanda», dijo, su voz suave, «lo siento mucho. La tormenta fue terrible. Pero no se rinda. Lo reconstruiremos». Sus palabras, sencillas pero llenas de convicción, fueron un bálsamo para el alma de María Fernanda. Levantó la vista, viendo en los ojos de Joaquim no lástima, sino una determinación compartida. Joaquim no solo ofreció palabras de consuelo, se puso manos a la obra de inmediato. Empezó a recoger las tejas rotas, a enderezar los postes de la cerca. María Fernanda, inspirada por su ejemplo, se unió a él, y poco a poco la desesperación empezó a ceder el paso a la acción. Pero la tarea era inmensa para dos personas. Fue entonces cuando, para sorpresa de María Fernanda, empezaron a llegar otros vecinos. Primero fue doña Rosa, la panadera, con su esposo y sus hijos trayendo comida y herramientas. Luego, doña Benedita, con su mirada sabia y su presencia imponente, acompañada de algunos jóvenes del pueblo. Incluso Elena, la joven madre, llegó con su esposo ofreciendo su ayuda. La noticia de los estragos en la casita de la forastera se había extendido, y la comunidad, a pesar de los chismes y las envidias, había decidido unirse en un acto de solidaridad. María Fernanda se sintió abrumada por la emoción. Nunca en su vida había experimentado tal muestra de apoyo. Hombres y mujeres, jóvenes y viejos, trabajaron codo a codo. Algunos subieron al tejado para reemplazar las tejas. Otros repararon la cerca de la huerta. Otros más ayudaron a limpiar el polvo y los escombros del interior de la casa. Las mujeres prepararon comida y bebida, y los niños, con su energía inagotable, ayudaron a recoger las ramas caídas. El ambiente, a pesar de la destrucción, estaba lleno de camaradería y esperanza. Joaquim, con su conocimiento del campo y su liderazgo natural, coordinaba los trabajos. Doña Benedita, con su sabiduría, ofrecía consejos sobre cómo proteger las plantas restantes y cómo reparar el adobe de las paredes. María Fernanda, en medio de todo, se sentía parte de algo, una pieza esencial de un engranaje más grande. Ya no era la forastera invisible, era una vecina más, una a la que la comunidad extendía su mano en un momento de necesidad. La reconstrucción duró varios días. Al final, el tejado estaba reparado. La cerca de la huerta, aunque rústica, estaba en pie, y la casa, aunque aún mostraba las cicatrices de la tormenta, estaba habitable de nuevo. La huerta, aunque dañada, tenía esperanzas de recuperarse. María Fernanda, con el cuerpo adolorido pero el espíritu renovado, miró a sus vecinos. «No sé cómo agradecerles», dijo, con la voz quebrada por la emoción. «Nunca nadie me había ayudado así». Doña Benedita se acercó a ella, su mirada cálida. «En el campo, María Fernanda, nos ayudamos unos a otros. La naturaleza es fuerte, pero la comunidad, cuando se une, lo es más. Usted es una de nosotros ahora, y su esfuerzo, su trabajo, su honestidad, son parte de este lugar». Sus palabras fueron un bálsamo para el alma de María Fernanda, una confirmación de que, por fin, había encontrado un lugar al que pertenecía. La tormenta había sido una prueba terrible, pero también había revelado la fuerza de la solidaridad humana y había cimentado su lugar en el corazón de la comunidad. A pesar de la reconstrucción tras la tormenta de viento, la sequía persistía, implacable. Los días se sucedían bajo un sol abrasador,
y la falta de lluvia amenazaba con anular todo el esfuerzo de la comunidad. El pozo de María Fernanda, aunque aún tenía agua, mostraba un nivel preocupantemente bajo, y los arroyos cercanos estaban casi secos. La preocupación regresó al pueblo, esta vez con una intensidad aún mayor, pues la tormenta había dejado a muchos con menos recursos para enfrentar la escasez de agua. María Fernanda, con la ayuda de Joaquim y los consejos de doña Benedita, se dedicó a proteger su huerta con una determinación férrea. Había aprendido de la anciana a observar las señales más sutiles de la naturaleza, a entender el lenguaje de las plantas. Juntos, implementaron un sistema de riego rudimentario pero eficiente, utilizando el agua del pozo con extrema moderación. María Fernanda había aprendido a cavar pequeños canales para dirigir el agua directamente a las raíces de las plantas, minimizando la evaporación. Cubría la tierra con una capa gruesa de paja y hojas secas, una técnica que doña Benedita llamaba mulch, para conservar la humedad. Priorizaba las plantas más resistentes, las semillas de calabaza y hierbas medicinales que doña Benedita le había dado, que demostraban una sorprendente capacidad para sobrevivir en condiciones adversas. La huerta de María Fernanda, aunque reducida, se convirtió en un pequeño oasis en medio de la sequedad general. Mientras otras huertas del pueblo se marchitaban por completo, la suya, con su cuidado meticuloso y las técnicas aprendidas, lograba mantener algunas plantas vivas, produciendo pequeñas pero valiosas cosechas. Esto no pasó desapercibido para los vecinos. Al principio, algunos la miraban con curiosidad, otros con una mezcla de admiración y envidia. Don Ramiro, por supuesto, no perdió la oportunidad de sembrar la discordia. «Esa forastera tiene suerte de bruja», murmuraba en la plaza. «O quizás usa artes oscuras para que sus plantas no se sequen como las nuestras». Pero la mayoría de la gente, especialmente aquellos que habían ayudado en la reconstrucción, veían el esfuerzo de María Fernanda. Doña Rosa y Elena, con sus familias, se acercaban a menudo para observar su huerta, pidiendo consejos. María Fernanda, superando su timidez, compartía generosamente lo que había aprendido de doña Benedita y Joaquim. Les enseñó las técnicas de riego, la importancia del mulch, cómo identificar las plantas más resistentes. Poco a poco, su huerta se convirtió en un modelo, un lugar de aprendizaje y esperanza para la comunidad. La escasez de agua se volvió crítica. El río principal que abastecía a gran parte del pueblo estaba casi seco. Los animales sufrían y la gente empezaba a racionar el agua para beber y cocinar. Joaquim, con su experiencia y su liderazgo natural, se convirtió en una figura clave en la gestión de la crisis. Organizó a los hombres del pueblo para buscar nuevas fuentes de agua, para cavar pozos más profundos y para distribuir el agua de forma equitativa. María Fernanda, inspirada por su ejemplo, se unió a los esfuerzos, ofreciendo su pozo, que aún tenía un nivel aceptable, para que los vecinos pudieran sacar agua para sus necesidades básicas, siempre con moderación. La solidaridad que había surgido tras la tormenta se fortaleció aún más durante la sequía. Los vecinos compartían lo poco que tenían, se ayudaban mutuamente a cuidar los animales y a buscar alimento. La crisis, aunque devastadora, unió a la comunidad de una manera que nunca antes se había visto. María Fernanda, al compartir su agua y sus conocimientos, se ganó el respeto y la confianza de muchos, disipando las últimas sombras de desconfianza que aún pudieran existir. Un día, mientras María Fernanda y Joaquim estaban en la huerta, observando las pocas plantas que aún resistían, Joaquim la miró con admiración. «María Fernanda», dijo, «usted es una mujer increíble. Ha hecho florecer esta tierra en medio de la sequía. Y ha demostrado a todos que el trabajo y la sabiduría pueden vencer a la adversidad». María Fernanda sintió una calidez en su pecho. Las palabras de Joaquim eran un reconocimiento a su esfuerzo, a su resiliencia, a su capacidad de transformar la adversidad en oportunidad. La sequía era una prueba terrible, pero también estaba revelando la fuerza de su espíritu y la profundidad de los lazos que estaba construyendo. La sequía se prolongó por varias semanas más, llevando al pueblo al límite de su resistencia. La desesperación empezaba a instalarse
y las oraciones por la lluvia se volvían más fervientes y constantes. Los animales flaqueaban, las reservas de alimentos disminuían, y el ánimo de la gente estaba por los suelos. Incluso la huerta de María Fernanda, a pesar de todos sus esfuerzos, mostraba signos de agotamiento, con algunas plantas marchitándose irremediablemente. La fe de María Fernanda fue puesta a prueba, pero la imagen de Joaquim y doña Benedita, trabajando incansablemente, la impulsaba a seguir adelante. Una tarde, cuando el sol se ponía, tiñendo el cielo de un rojo intenso que presagiaba más calor, María Fernanda estaba en su porche, observando el horizonte con una mezcla de esperanza y resignación. De repente, una brisa fresca, diferente a las ráfagas calientes de los días anteriores, acarició su rostro. Miró al cielo y vio en la distancia unas nubes oscuras que se acercaban lentamente, cargadas de una promesa. No eran las nubes de polvo de la tormenta anterior, sino nubes densas y grises, con un brillo plateado en sus bordes. La noticia se extendió por el pueblo como un reguero de pólvora. La gente salió de sus casas, mirando al cielo con una mezcla de incredulidad y esperanza. Los niños corrían por las calles gritando de alegría. Los adultos, con lágrimas en los ojos, se abrazaban. Y entonces, las primeras gotas cayeron. Pequeñas, tímidas al principio, luego más grandes, más constantes, hasta convertirse en una lluvia torrencial que empapó la tierra sedienta. El olor a tierra mojada, a vida que regresaba, llenó el aire, un aroma que María Fernanda nunca olvidaría. La lluvia duró toda la noche y parte del día siguiente. Cuando finalmente cesó, el paisaje se había transformado. La tierra, antes agrietada y polvorienta, ahora estaba oscura y húmeda. Los arroyos volvían a correr, y los pastos, aunque aún amarillos, mostraban un tenue verdor que prometía una pronta recuperación. La gente del pueblo salió de sus casas con sonrisas radiantes, celebrando la bendición de la lluvia. La vida regresaba, y con ella la esperanza. María Fernanda, con el corazón rebosante de alegría, corrió a su huerta. Las plantas, aunque golpeadas por la sequía, habían absorbido la lluvia con avidez, y muchas de ellas mostraban signos de recuperación. La cerca, que había sido reparada con tanto esfuerzo, había resistido la tormenta y ahora protegía las plantas de los animales que salían en busca de alimento. Era un milagro, un testimonio de la resiliencia de la naturaleza y del poder de la perseverancia humana. Para celebrar el fin de la sequía y la promesa de una nueva cosecha, el pueblo decidió organizar un gran festival de la cosecha. Sería una fiesta de agradecimiento, de unión y de esperanza. María Fernanda, que ahora era una figura respetada en la comunidad, fue invitada a participar activamente. Doña Rosa le pidió que preparara algunos de sus bordados para decorar la plaza, y doña Benedita le pidió que compartiera algunas de sus hierbas medicinales para un puesto de remedios naturales. Joaquim, por supuesto, fue el encargado de organizar los juegos y las actividades para los niños y los jóvenes. El día del festival, la plaza del pueblo estaba llena de vida. Guirnaldas de flores silvestres y hojas verdes adornaban los postes, y los bordados de María Fernanda, con sus colores vibrantes y sus diseños inspirados en la naturaleza, decoraban las mesas y los puestos. La gente bailaba, cantaba y compartía la comida y la bebida. María Fernanda, en medio de la celebración, se sentía plenamente parte de la comunidad. Las miradas de desconfianza de don Ramiro y sus secuaces habían sido reemplazadas por miradas de respeto y admiración. Incluso don Ramiro, aunque con su habitual expresión agria, no se atrevió a decir nada negativo. María Fernanda bailó con Joaquim, rió con doña Rosa y Elena, y compartió historias con doña Benedita. Se dio cuenta de que su viaje no había sido solo la construcción de una casa, sino la construcción de una vida, de una comunidad, de un lugar al que pertenecía de verdad. Ya no era la huérfana invisible, era María Fernanda, la mujer fuerte, la bordadora, la campesina, la amiga, la vecina, la mujer amada y querida. El festival duró hasta bien entrada la noche, con hogueras, cantos y risas bajo un cielo estrellado. María Fernanda, cansada pero feliz, regresó a su casita con Joaquim.
El camino de vuelta estaba iluminado por la luna y las estrellas, y el aire fresco de la noche traía consigo el aroma a flores y a tierra mojada. Al llegar a su porche, se detuvieron. Joaquim tomó su mano. María Fernanda, dijo, su voz suave y llena de emoción, nunca he conocido a una mujer como usted. Ha transformado este lugar y me ha transformado a mí. Su fuerza, su dulzura, su capacidad de hacer florecer la vida, es un regalo. María Fernanda lo miró, sus ojos llenos de una gratitud y un afecto que no necesitaba palabras. En ese momento, bajo la inmensidad del cielo nocturno, sintió que su corazón, que había estado cerrado por tanto tiempo, finalmente se abría por completo, listo para recibir el amor que la vida le ofrecía. La noche del Festival de la Cosecha marcó un antes y un después en la relación entre María Fernanda y Joaquim. Las palabras de Joaquim en el porche, su mirada, el roce de sus manos, habían encendido una chispa que María Fernanda, en su inexperiencia en asuntos del corazón, apenas se atrevía a reconocer. El miedo al rechazo, esa sombra persistente de su infancia en el orfanato, intentaba asomarse, susurrándole que no era digna de un amor tan puro y sincero. Pero la María Fernanda, que había reconstruido una casa, hecho florecer una huerta en medio de la sequía y ganado el respeto de un pueblo, era una mujer diferente. Una mujer que había aprendido a defender su espacio y su valor, y que ahora se atrevía a soñar con un amor que la viera por completo. Los días siguientes, las visitas de Joaquim se volvieron más frecuentes y con un propósito diferente. Ya no solo venía a ayudar con la huerta o a traer leche, sino a pasar tiempo con ella, a conversar, a compartir el silencio, a simplemente estar. Sus gestos de cortejo eran sutiles, arraigados en la sencillez y la autenticidad del campo, pero profundamente significativos para María Fernanda. Le traía las primeras flores silvestres que encontraba en el camino, no ramos elaborados y ostentosos, sino pequeñas maravillas de la naturaleza que él sabía que ella apreciaba por su belleza humilde. Le dejaba en la puerta un cesto de frutas recién cosechadas de su propia hacienda, o un trozo de pan casero que su madre había horneado, un gesto de cuidado y provisión. Reparaba una herramienta rota sin que ella lo pidiera, o se quedaba hasta tarde para asegurarse de que el tejado estuviera bien sellado antes de una lluvia, demostrando su compromiso y su preocupación por su bienestar. Eran pequeñas atenciones que hablaban de un cuidado genuino, de una presencia constante y confiable, de un hombre que la veía y la valoraba en su esencia, no por lo que podía hacer por él, sino por quien ella era. María Fernanda, que nunca había experimentado la atención de un hombre de forma positiva, que había crecido sin la referencia de un afecto romántico o una figura paterna, empezó a reconocer estos gestos como expresiones de un amor que no exigía, sino que ofrecía. Su corazón, antes cerrado por el miedo a la vulnerabilidad y al abandono, empezó a abrirse, lentamente, como una flor que se despliega al sol después de una larga noche. Se sorprendía a sí misma sonriendo sin motivo aparente, o esperando con ansias la llegada de Joaquim, sintiendo una alegría que le era desconocida. La voz interior de la duda, esa que le decía que no sería suficiente para él, que él merecía a alguien mejor, a alguien sin su pasado, intentaba resurgir con sus viejos susurros. Pero María Fernanda la combatía, recordando cada paso de su viaje, cada victoria, cada vez que se había elegido a sí misma, cada vez que había demostrado su fuerza y su valor. Una tarde, mientras María Fernanda y Joaquim estaban sentados en el porche, observando el sol ponerse tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados, pintando los cerros con colores cálidos y profundos, el silencio entre ellos se hizo más denso, cargado de una emoción no expresada, de una expectativa palpable. Joaquim, con una lentitud inusual, tomó su mano, sus dedos ásperos por el trabajo de la tierra, pero suaves y cálidos al tacto. María Fernanda sintió un escalofrío que no era de frío, sino de una emoción profunda que le erizaba la piel, una mezcla de nerviosismo y anticipación que le aceleraba el pulso. «María Fernanda», dijo Joaquim, su voz más suave de lo habitual, casi un susurro, pero firme en su convicción,
sus ojos fijos en los de ella. Esta tierra la eligió, y usted la eligió de vuelta, con cada gota de sudor, con cada reparación, con cada semilla que hizo florecer. Ha demostrado una fuerza y una belleza que pocos poseen. Y yo la he elegido a usted también, para compartir este camino, para construir juntos una vida para siempre, si usted me permite. María Fernanda sintió un nudo en la garganta. Las lágrimas, que rara vez se permitía derramar, se acumularon en sus ojos, empañando la vista del hombre frente a ella. Nunca nadie le había dicho algo así. Nunca nadie la había cortejado de forma tan simple y genuina, sin exigencias, sin condiciones, reconociendo su fuerza, su independencia y su valor intrínseco. Él la veía, no como la huérfana rechazada, no como la forastera, sino como la mujer fuerte y dulce que ella había llegado a ser, con todas sus cicatrices y sus triunfos, con su capacidad de amar y de construir. Era un amor que la aceptaba por completo, sin reservas. Entonces, Joaquim sacó una pequeña flor silvestre de su bolsillo, una diminuta flor azul que había recogido en el camino, una flor humilde pero de una belleza delicada, y se la ofreció. Para la mujer que hace florecer la tierra y mi corazón. María Fernanda tomó la flor. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de pura emoción y gratitud, de una felicidad que nunca había creído posible. Nunca nadie le había dado una flor, nunca nadie la había hecho sentir tan deseada, valorada, amada de una forma que iba más allá de las palabras, que tocaba el centro de su ser, sanando viejas heridas. Era un amor que la veía en su fuerza, en su resiliencia, en su capacidad de transformar una casa vieja en vida, de convertir la soledad en hogar. En ese momento, María Fernanda no solo se sintió suficiente, sino amada por quien era, con todas sus marcas y toda su luz. Era la confirmación externa de su autoelección, un reconocimiento de su belleza y su fuerza, un eco de la voz que le decía: «Eres exactamente quien estaba buscando». Con un asentimiento y una sonrisa radiante, María Fernanda aceptó el amor de Joaquim, no como un rescate, sino como una elección mutua, de igual a igual, el comienzo de un nuevo capítulo en su historia, un capítulo escrito por ella misma. Los meses se transformaron en años, tejiendo un tapiz de vida compartida y sueños realizados. La casita de María Fernanda ya no era una estructura vieja y remendada, sino un hogar acogedor y próspero, un refugio de paz y abundancia. El tejado sólido resistía las tormentas más feroces. Las ventanas con macetas de flores silvestres alegraban la vista con sus colores vibrantes, y la huerta exuberante, ahora un modelo de productividad, alimentaba no solo a ella y a Joaquim, sino también a algunos vecinos que venían a intercambiar productos. Admirados por la maestría de María Fernanda, había aprendido a hacer pan en el fogón de piedra con una destreza que envidiaban en el pueblo, a curar hierbas con la sabiduría de doña Benedita, a leer los signos del tiempo en la naturaleza con la precisión de una campesina experimentada. Sus bordados eran ahora conocidos en todo el pueblo y más allá, y tenía una clientela fiel que valoraba la delicadeza de su trabajo manual y la historia de superación que cada puntada contaba. La relación con Joaquim se había consolidado en un amor profundo y sereno, cimentado en el respeto mutuo, la admiración y la complicidad. Él se había mudado a la casita de María Fernanda, uniendo sus vidas y sus sueños. Juntos habían expandido la huerta, habían criado algunos animales y habían transformado el terreno en un pequeño paraíso de trabajo y armonía. Hablaban de planes futuros, de la posibilidad de tener hijos, de una vida juntos que se extendía ante ellos como un horizonte prometedor, lleno de posibilidades. María Fernanda, que había crecido sin una familia, había encontrado en Joaquim no solo un compañero, sino el inicio de su propio linaje, un hogar que ella misma había construido con sus propias manos y su propio corazón. Una tarde, sentados en el pequeño porche que ella había construido con sus propias manos, ahora robusto y adornado con enredaderas, mirando el sol ponerse sobre los cerros, tiñendo el cielo de un naranja profundo y violeta, Joaquim tomó su mano. María Fernanda lo miró a él,
a la huerta que era su orgullo y su sustento, a la casita que era su refugio y su triunfo. Las cicatrices del orfanato aún estaban allí, en lo profundo de su memoria, como un eco lejano de un pasado superado, pero ya no la definían. Ella se había elegido a sí misma, había forjado su propio camino, y al hacerlo, había abierto espacio para que otros la eligieran también, no por necesidad o por lástima, sino por amor y respeto incondicional, por el valor intrínseco de su ser. Ya no era la niña invisible, la huérfana, la forastera, sino la mujer que construía vida con sus propias manos, que era amada por la tierra y por un hombre que la veía en su plenitud, que la elegía por quien era, con todas sus marcas y toda su luz. No saber no era lo mismo que estar perdida. Eso era lo que había aprendido en ese terreno, y en ese trabajo, y en esas mañanas de fogón que no encendía, y plantas que no brotaban, y tardes de mercado, y conversaciones que se habían ido acumulando en capas hasta convertirse en algo sólido y real. Estaba perdida la noche que dejó el orfanato, con el miedo de lo desconocido y la incertidumbre del futuro. Estaba perdida el día que llegó a esa casa vieja y sintió la magnitud de lo que no sabía hacer, la soledad abrumadora que la confrontaba. Estaba perdida en muchos de los días que siguieron, cuando los errores se acumulaban, y el cuerpo dolía, y la soledad pesaba más de lo que había calculado que pesaría, cuando los chismes la herían y las tormentas amenazaban con llevarse todo lo que había construido. Pero no estaba perdida ahora. Ahora sabía exactamente dónde estaba, y lo que había aprendido en el camino hasta aquí era que ese conocimiento, saber dónde está uno, no viene de que el camino sea seguro o de que el futuro sea claro. Viene de haber elegido el lugar donde se está, de haberlo construido con las manos, de haberlo llenado de presencias que llegaron sin que nadie las planeara y que se quedaron porque había algo en ese lugar que valía la pena quedarse. La puerta de la casa se abrió, y Joaquín asomó la cabeza para decirle que la cena estaba lista y que se le iba a enfriar. María Fernanda se levantó, con una sonrisa que iluminaba su rostro, una sonrisa de paz y plenitud, de una felicidad ganada con esfuerzo y amor. Entró a la casa que ya no era una estructura vieja, sino un hogar, con las ventanas que cerraban bien y el suelo de madera que crujía en la tercera tabla, contando desde la puerta, y el fogón de hierro que encendía al primer intento, porque ella había aprendido exactamente cómo tratar ese hierro viejo para que respondiera. Entró a la luz de las velas y al olor de la cena, y a Joaquín, que ya estaba sentado esperando con esa paciencia que tenía para las cosas que importaban y con ninguna paciencia en absoluto para las que no importaban. Se sentaron los dos. Comieron, y afuera, el campo se fue oscureciendo hasta que solo quedaron las estrellas sobre él, más de las que se pueden contar, más de las que alguien que crece en ciudad puede imaginar que existen, cubriéndolo todo con esa generosidad silenciosa del cielo cuando no hay nada entre él y quien lo mire. Querida amiga, querido amigo, la historia de María Fernanda nos susurra una verdad profunda. La elección más poderosa que podemos hacer es la de elegirnos a nosotros mismos. Quizás, como ella, has sentido el peso de no ser suficiente, de no ser la primera opción, de que tu valor dependa de la mirada ajena. Pero María Fernanda nos enseña que la dulzura, la perseverancia y la capacidad de construir con nuestras propias manos son fuerzas inquebrantables. Ella no esperó ser rescatada, se rescató a sí misma. No esperó ser amada. Se amó primero y al hacerlo, abrió las puertas a un amor que la vio en su esencia, en su capacidad de transformar lo viejo en vida. Tu historia aún se está escribiendo. Y si la de María Fernanda te ha recordado que tienes más fuerza de la que creías, que las personas correctas llegan cuando te eliges a ti misma, que los lugares donde uno pertenece a veces hay que construirlos antes de poder reconocerlos, entonces esta historia ha cumplido su propósito. Te invito a elegirte hoy, a construir tu propio hogar, a sembrar tu propia tierra, porque tú eres suficiente, eres digna de amor, y el amor verdadero, cuando llega, no te pide que seas menos. Te ve exactamente como eres, con todas tus marcas y toda tu luz, y dice,
eres exactamente quien estaba buscando. Al recordar la soledad de María Fernanda, sus luchas silenciosas y los pequeños gestos de ayuda que cambiaron su camino, quiero dejarte una última invitación. Sé amable, sé gentil. Nunca sabemos qué batallas invisibles está librando la persona a nuestro lado. A veces, una palabra de aliento, una sonrisa sincera, una mano extendida o un simple acto de consideración puede ser la chispa que ilumine el día de alguien, la fuerza que le permita seguir adelante. Pequeños gestos pueden dejar huellas imborrables de esperanza. Y tu gentileza tiene el poder de transformar no solo el mundo de los demás, sino también el tuyo propio. Con cariño, Cuentos de Viuda.